tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx en cualquier parte del mundo, donde también puedes conectarte a través del chat para platicar con nosotros, para hacernos tus comentarios acerca del tema del día de hoy. Otros medios de comunicación electrónicos, porque ya estamos en eso. Recuerda que tenemos el Twitter @desde tu mirada y el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Teléfonos en cabina para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83, para el resto de la República 01 800 727 54 20 y para Austin, Texas 512 215 49 09. Estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad y el día de hoy cerrar con este tema acerca de perdón y venganza. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Está muy interesante la cápsula que nos hace llegar Claudia hace un momentito. Ojalá hayan tenido todos oportunidad de escucharla acerca de estos estudios estadísticos que se realizan. Muchas veces resulta interesante leerlos. Tú sabes que nuestra opinión en general a propósito de la estadística, bueno, pues es muy específica, ¿no? A veces los estudios estadísticos aparecen ante nuestros ojos como verdades absolutas, cuando en realidad pueden hablar incluso de un sesgo en la muestra, ¿no? Del estudio, en el público que se utilizó como muestra, en el momento, la historia en el país, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que no reflejan una verdad absoluta. Puede haber, por ejemplo, aquí nos comentaba Claudia que este estudio arroja que las personas que tienen más como acceso al poder, a final de cuentas, tendrían entonces más esta inclinación hacia, de hecho, llevar a cabo la venganza, que de alguna manera me resulta interesante porque, bueno, se podría decir, pues aquellos que pueden hacerlo, ¿no? Aquellos que pueden hacerlo y salir ilesos de eso. Porque lamentablemente, bueno, pues así es, ¿no? Sin embargo, también podremos pensar en otro sector de la población que llega a vivirse constantemente marginado, ¿no? Que llega a vivirse todo lo contrario, totalmente carente de poder, carente de justicia, constantemente marginado, y algo importante y peligroso que de pronto puede llegar a pensar una persona que no tiene nada que perder, ¿no? Cuando una persona no tiene nada que perder, es la persona más peligrosa que está caminando sobre la tierra, ¿no? Puede haber personas, bueno, a lo mejor maniáticos, puede haber psicópatas, puede haber cantidad de personas que pueden desarrollar armas y virus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una persona que no tiene nada que perder en el mundo es una persona verdaderamente peligrosa y que probablemente no va a tener más que sentimientos de odio para compartir hacia afuera. ¿Por qué? Bueno, pues por la historia de vida justamente que le ha llevado a pensar que no tiene nada por delante. Es una situación triste esta, ¿no? Pero que nos vamos a encontrar que hay personas que aunque vayan teniendo cosas, piensan que no las tienen, ¿no? Es como si fuera indiferente. Por ejemplo, personas que no se ponen a pensar, porque creo que la mayoría podríamos pensar que van teniendo un padre, una madre o alguien que los haya cuidado, alguien que se preocupe por ellos, por su bienestar. No importa la calidad de personas que seamos, siempre vamos a tener a alguien que se preocupa, vamos a tener a alguien que esté interesado, aunque sea muy poco, ¿no? Aunque realmente sea como solamente un vestigio, un poquito de ese afecto, y se va teniendo esto en cuenta, ¿no? Pues yo como no tengo nada que perder, pues entonces no importa lo que haga conmigo. Yo creo que ahorita, aunque vas tocando esto, Gaby, creo que ahí
hay una cosa muy importante que tal vez en algún momento podamos poder platicar más a profundidad sobre la enfermedad mental y sobre ciertas conductas psicopáticas que van teniendo esto como el centro, ¿no? En donde realmente, como no hay nada que me ancle, como yo no siento que haya nada que me ancle, entonces puedo hacer los destrozos que quiera. Lo más interesante es cómo la mayoría de las personas que piensan que no tienen nada que los ancle, son personas que efectivamente sí tienen personas alrededor, ¿no? Personas que se van preocupando, que ya los van a sacar de la cárcel, que ya al menos les llevan cigarros el tiempo que están ahí, los están visitando, están preocupados, y es una situación como paradójica, pero también muy interesante. Y fíjate, Gaby, nos está llegando un correo que ahorita justamente con el tema del perdón y la venganza tiene muchas connotaciones. Es de Edna Mercedes. Nos está saludando, que nos escucha todos los días, qué gusto. Que ya nos había escrito la vez pasada, donde nos decía que nos escuchaba por la repetición en YouTube. Y entonces, pues bueno, ya sabe usted ahí, el canal es Radio Mujer GDL en YouTube. Nos dice, el tema de la semana pasada, cuando hablaban del poder de la sugestión, el efecto placebo me hizo recordar uno de los temas que comenta Richard Dawkins en El espejismo de Dios, cuando habla del gran experimento de la oración. Muy interesante. Muchas gracias, Edna. Y respecto al tema de la semana, nos dice que nos quiere platicar, salud, nos quiere platicar que ella tenía una amiga de mucho tiempo, que podían hablar, ella parece que vive en los Estados Unidos, y su amiga vivía acá en México, ¿no? Y que se podían hablar durante horas, durante una hora completa, porque tenían muchas cosas en común y tenían, digamos, como esta relación, aunque fuera a distancia, pero muy muy cercana alrededor de estos medios, ¿no? Como el teléfono. Y que hace poco la amiga le pidió la dirección de su mamá, de su familia aquí en México, para enviarle un regalo a una de sus hijas, y le envió una muñequita hecha a mano, pero que a nuestra radio escucha le pareció que estaba muy feita la muñeca, ¿no? Que le había salido hasta más caro el envío que lo que pudo haber costado la muñequita. Y bueno, de todas maneras lo toma como un regalo que se le hizo de corazón, pero entre una y otra cosa la muñequita se queda en México. Y cuando le dicen sus familiares de aquí de México que la muñequita se quedó acá, le dicen que habían encontrado unos alfileres adentro de la muñequita. Mira, lo voy a leer textual. Dice, la muñeca se quedó en México y mi madre después de unos meses la abrió y le encontró unos alfileres en el interior. Yo absolutamente no creo en la brujería ni nada de eso. En mi familia actual somos ateos, pero mi madre y todos los que les he platicado piensan que es brujería. Para no hacer el mele enredado, quiero concluir con los sentimientos y reacción que tuve. Yo a ella no le reclamé, me dolió mucho lo que hizo y no he tenido el valor de borrarla en Facebook, pero no publico más mis fotos de familia para que ella no las vea. Y aún así, cuando es su cumpleaños o de sus hijos, le mando un mensajito. Últimamente no me contesta. Lo que he notado es que también no se interesa por mí. Ella no me pregunta jamás por qué no le escribo o le llamo. Soy una persona que explota inmediatamente. Cuando pasa algo, mi marido me llama la Pitbull, ¿qué tal el apodo? Pero he notado que cuando me ofenden las personas que aprecio, quiero, me duele mucho y estoy muy triste, aunque con el tiempo asimilo que hasta las personas que me desilusionan se vuelven indiferentes para mí. Mi pregunta es, ¿por qué será que no le reclamé? ¿Por qué aún la considero y no la borro de mi Facebook? Como si en el fondo quisiera que me siguiera considerando. Regresando al bloque comercial, contestamos tu pregunta, Edna. Regresamos. Si deseas concertar una cita con los terapeutas Gabriela Maldonado o José Luis Amarripa, comunícate al 15 23 07 43. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del perdón y venganza y nos quedamos en el corte pasado con una participación muy interesante que nos hacen llegar vía email. Y bueno, ella nos pregunta por qué podría haber sido esta reacción que tuvo de no reclamar, ¿no? Inmediatamente. Y por ahí hay muchas cosas interesantes, ¿no? Por una que es, por supuesto, de lo que alcanzamos a extraer de esto que nos compartes en tu correo, ¿no? Porque definitivamente, bueno, pues no te conocemos de primera mano como para saberlo de cierto, ¿no? Para saber específicamente qué está pasando ahí.
Perdón, pero podríamos darnos una idea con esto que tú nos compartes. Por una parte, tú hablas empiezas hablando sobre la superstición, el tema que hablamos en la semana pasada, y nos compartes que bueno, pues no eres muy afín a esto, ¿no? Que más bien eres atea a diferencia de tu familia. Y probablemente puede ser, me puedo llegar a imaginar que escepticismo en contraste con las creencias que tiene tu familia te hayan puesto en algunas circunstancias en una divergencia en cuanto a creencias, en cuanto a ciertas discusiones. Tú dices, ellos creen en la brujería, etcétera. Y quizás parte de este mismo escepticismo va haciendo su trabajo en este caso, ¿no? A lo mejor uno se puede imaginar, por ejemplo, una monita que hicieron de trapo y se quedaron ahí algunas agujas perdidas, ¿no? En lo que uno está haciendo un patrón y está tejiendo y se quedaron algunas hojas. A lo mejor uno se puede imaginar eso, mientras otra persona se puede imaginar, no, bueno, pues es que esto es vudú, ¿no? O es que esto estaba localizado en el 9º chakra de no sé qué cuánto, entonces era para tal y tal y tal cosa. Y otra persona puede decir, se quedaron perdidas las hojas mientras estaba cosiendo, se quedó en un pliegue y ya no pudo sacarlas o ni siquiera se acordó de que estaban ahí. Por una parte, probablemente tenga que ver con el pensamiento a lo mejor más crítico o más con más como antelación que puedes llegar a tener tú, ¿no? De no tomar inmediatamente una determinación, ¿no? Sin siquiera haberlo tenido tú en las manos. Esto por una parte se me ocurre. Por otra parte, tú tienes un lapsus a la hora de escribir tu correo que es bastante conmovedor, ¿no? Tú dices como si en el fondo quisiera que ella me quisiera, que ella quisiera considerarme. Entonces, bueno, por ahí me hace pensar en algo también muy importante y además fundamental para hablar en este tema, ¿no? Que hemos estado tocando estos días. Aquellas personas que son más propensas aún para convertirse en blanco de nuestro odio y de nuestros sentimientos de venganza, de nuestros deseos de venganza más bien, son las personas a las que más amamos precisamente. Porque una persona que me hace una ofensa, que me es indiferente, una persona en la calle, por ejemplo, te grita alguna grosería, probablemente en el momento te va a molestar bastante y puede que te dure la molestia, no sé, algunos días, ¿no? Qué grosero, cómo me dijo eso en la calle. Pero si te lo dice alguien a quien quieres, si te lo dice tu mamá, si te lo dice tu papá, si te lo dice tu hijo, eso se va a quedar como grabado en piedra, ¿no? ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo pudo hacerme eso esta persona? ¿Por qué te va a causar muchísimo más dolor y por lo tanto te va a causar más malestar y odio también? Porque quieres a esa persona, porque estabas esperando, las expectativas hacia esa persona eran muy, muy distintas de lo que podrían ser hacia un desconocido en la calle. Entonces, ahí hay algo muy importante. A nosotros nos puede despertar todo este malestar, todo este sufrimiento. En el fondo, más o menos escondido también un sentimiento de odio, pero podemos, si somos más civilizados, esta parte no sacarla únicamente
como te voy a destruir, ¿no? Te voy a destruir porque en este momento estoy enojado contigo. Eso es lo que pasa cuando somos niños. Cuando somos niños tenemos muy poco rango de reacción porque estamos muy primitivos. Los niños cuando se enojan con el hermanito, por ejemplo, dicen, muérete, ¿por qué naciste? ¿No? Y en realidad, si de verdad se lo hiciéramos real y dijéramos, bueno, ok, voy a matar a tu hermanito porque estás muy enojado con él, se pondrían tristísimos, verdaderamente, pero al mismo tiempo en ese momento de verdad si quieren que se mueran, como si se pudieran morir por un ratito, ¿no? Nada más por un ratito. Cuando somos adultos nos damos cuenta de que eso no sucede. Entonces vamos utilizando nuestra agresividad de maneras mucho más constructivas, ¿no? Como puede ser en determinado momento hablar o detenerte a pensar en este criterio que tú tienes, ¿no? Y que estás manteniendo, como te decía, a lo mejor fundado en este cierto escepticismo, ¿no? ¿No será una exageración quizás? A mí me suena, Gaby, a mí me suena, y más porque no es algo que tú hayas visto. Fíjese, ahí hay una cosa importante, que todos estos asuntos que se acaban resolviendo porque alguien más nos dijo, hoy podemos tener casi la certeza, el 100% de las veces, de que ya viene con parte de la historia de otra persona y no con el hecho real. Imaginemos que tuviera una aguja la muñequita, ¿no? Que tuviera la aguja por ahí atravesada en algún lado, que bueno, a veces se nos olvidan. A mí me ha salido una grapa en un sushi. Yo no creo que alguien haya querido hacer brujería, le voy a ser sincero, pero son cosas que se hacen a mano y a veces se van. Ya si se abre aparte tú me dices que tú habías visto la muñequita, ¿no? Y que te había parecido muy, pues no muy linda, estaba medio feita, para ser sinceros. Entonces, pues no es como que estuviera atravesada de un lado para otro con agujas, ¿no? Es muy posible que en el relleno tal vez tuviera una aguja. ¿Cómo la encuentra la madre? Es la pregunta. Porque la abre. Pero la Sí, abrió ¿qué tal así que como la abre ya metida y la mamá en angustia, ¿no? de a ver qué tiene. Entonces, digo, pueden ser Así, a mí cosas, también ¿no? se me hace que son hay muchos aspectos y vamos viendo, porque son como diferentes aspectos de la historia. Ella te manda esa muñequita y tú ya no le vuelves a hablar. Y ella ya no intenta comunicarse contigo. Es muy posible que ella también esté sentida o esté, pues, digamos, con un signo de interrogación. Y ya de entrada, si uno le pregunta, oye, fulanita, ¿te acuerdas de esa muñeca? Sí. ¿Le pusiste agujas? Pues no es una pregunta que uno haga así como muy al aire, ¿no? Es así como, oye, fulanita, gracias por la muñequita, pero tenía unas agujas, no sé, algo como para intentar continuar con el diálogo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Porque a mí realmente me suena a una situación de angustia grupal, ¿no? Que es algo que tú no nos pones aquí el trasfondo de la historia, pero por lo que parece era una buena amistad. ¿Y en qué sentido? Imagínate, si todo había estado tan bien y de repente te mandan una muñeca con agujas, ¿no? A mí me suena muy raro, pero entiendo la raíz de tu angustia, principalmente, digo, y no es por criticar el trabajo y el regalo, pero porque se te hizo fea la muñeca. Esto, ¿qué tendría que ver? Cuando vemos que algo está medio chueco, medio cucho, medio percudidito, nos da esa sensación ominosa. Y más porque es una muñeca como deforme, tal vez, lo que tú habías visto. Y ya de ahí se cuelga nuestro inconsciente para darle una explicación a que si tenía una aguja. Porque si hubiera sido una muñeca muy linda y tiene una aguja en el vestido, estoy seguro de que hubiera sido una interpretación. Dicen, mira, se quedó una aguja, qué bueno que la vi, ¿no? Quítasela, está muy bonita la muñeca. Pero si es una muñeca fea con una manita más pequeña que la otra y aparte tiene una aguja atravesada, pues ya nos da, como que ya se ve más de... Medio de pesadilla. Medio ¿no? de pesadilla, ¿no? Pero yo creo, Mercedes, que sí sería bueno que tú intentaras no ver quién tuvo la culpa, que si fue, que si no fue, sino sacar los hechos, ¿no? Oye, fulanita, muchas gracias por el regalo. Nada más que tenía una aguja, tenía unas agujas adentro. Y ya ver qué es lo que te dice, porque igual te dice, oye, ¿cuáles agujas? O realmente es un misterio ahí y se me haría muy triste, realmente se me haría muy triste, Mercedes, que si tú tienes ese vínculo con una persona, termine de una manera tan abrupta, porque aparte... Y que se ve que la quieren. Claro, ya desde el lapsus, ¿no? Entonces, tal vez pensemos en el peor de los casos que sí, que fue un acto de mala leche. Al menos vamos encontrándole un orden, al menos habríamos de encontrarle un orden y una explicación
para que quede bien cerrado eso, para que quede bien concluido. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca del perdón y la venganza. Y bueno, ya en el bloque pasado comentábamos cómo aquellas personas justamente que más nos importan, que más tienen poder definitivamente sobre nuestros afectos, sobre nuestra vida, etcétera, son las personas que también se pueden convertir más fácilmente en blanco de nuestra frustración y de nuestro desencanto, porque esperamos que el bienestar que buscamos emane de estas personas. Entonces, cuando no es así, o además de que no es así, es todo lo contrario, al menos por una ocasión, bueno, pues esto duele bastante, ¿no? Y comentábamos, aquí la agresividad, una vez que vamos aprendiendo a lidiar con la frustración y que eso pues se hace sobre la marcha, no hay ningún curso, ni libro, ni nada por el estilo para aprender a hacerlo, sino que se va entendiendo y se va viviendo, se va haciendo sobre la marcha esta tolerancia a la frustración. Podemos entender también que nuestra agresividad puede ser utilizada de maneras constructivas, que esta idea de venganza que suena tan terrible y esta idea de perdón que al menos a mí me suena algo indiferente, ¿no? Como si hubiese personas a las que todo se les resbalaran, que no les importa nada, ¿no? En algún momento estábamos hace ya tiempo hablando acerca, bueno, era un grupo de parejas, ¿no? Y hablábamos acerca de los celos. Los celos, bueno, pues los celos implican una buena cantidad de malestar y de odio hacia la otra persona, ¿no? Justamente por todo el deseo de control sobre esa persona, por toda la necesidad que se puede llegar a sentir de esa persona, etcétera. Pero por otra parte, decíamos, bueno, pues una persona que le da exactamente lo mismo y no tiene ni un atisbo de celos, pues ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues que no le importa, ¿no? Que le da lo mismo realmente. Entonces, creo que ambos pueden llegar a ser interpretados, tanto el perdón o la venganza, de una manera demasiado radical que nos deshumanizaría, ¿no? Y esta es la parte. Hace un momento hablábamos de que hay personas que sienten que no tienen nada que perder. Siempre tenemos algo que perder y parte de lo que podemos perder cuando nos dejamos llevar bestialmente por nuestros afectos agresivos es nuestra calidad humana, ¿no? Es verdad que hay personas que pueden haber llegado a hacer cosas atroces y a lo mejor en la fantasía, bueno, pues quisiéramos que los desollaran vivos en una plaza pública, ¿no? Y ver y tomar fotos y mandarlo por Twitter. Palface. Ajá, en la fantasía, sí, pero realmente tú lo harías. Tú te pondrías ahí, sí, esta persona porque hizo esas cosas, le voy a arrancar la piel y le voy a sacar los ojos mientras está vivo. Qué bárbaro, realmente ahí lo que pierdes es tu humanidad. Con eso, con esa persona, que a lo mejor puede ser una escoria de persona, con mayor razón no se merece que se vaya tu humanidad con eso, ¿no? Entonces, esa es la parte importante que podemos perder. Con este aspecto de sangre liviana, de que todo se te resbale, de que olvides, perdones, nada importa, borrón y cuenta nueva todos los días,
bueno, pues se pierde la cordura también, ¿no? ¿Por qué borrón y cuenta nueva? Bueno, pues imagínate empezar en blanco todos los días, empezar sin historia, que te sea absolutamente indiferente lo que hacen o dejan de hacer las personas de tu alrededor. En realidad, el dolor que nos puede llegar a generar algo tendría que fungir como una anotación, como algo que nos va permitiendo conocer nuestro mundo y a las personas que nos rodean. ¿Qué tanto puedo confiar en qué personas? ¿Qué tan conveniente es es entrar a este tipo de situaciones? ¿Por qué estoy dispuesto o no a renunciar? Porque es cierto, el trato con las personas nos va de pronto a exigir ciertas renuncias, y esto también genera un dolor y un malestar. Ahorita, por ejemplo, tenemos una participación a propósito de eso, ¿no? Uh-huh. Nos está diciendo Andrea, no me puedo perdonar haber renunciado a una plaza de gobierno por mi esposo. Acá está curiosa tu participación, Andrea, muchas gracias. No me puedo perdonar. ¿Realmente nosotros nos podemos perdonar a nosotros mismos? Esto es una pregunta interesante ahorita alrededor de esta participación que nos haces. Cuando nosotros somos actores, podemos sentir culpa, pero eso es una culpa que nosotros podemos eliminar perdonándonos, porque fíjese ahí cómo sería como desdoblarnos en un ente distinto, ¿no? Yo te perdono, yo me perdono. Entiendo que es un uso muy coloquial de decir no me puedo perdonar, pero ese uso coloquial realmente, ¿a qué nos estaremos refiriendo? ¿Será? Porque no me parece que tú te estés refiriendo a siento mucha culpa de no haber renunciado a una plaza de gobierno por mi esposo. Creo que más bien al que no se perdone es al esposo. Por cómo nos vas tú, que es una redacción que nos está haciendo acá el favor, Charo, de hacernos, pero la idea me parece que va por ese sentido, ¿no? Tal vez tú te sientas muy mal y no puedas dejar de repasar ese momento. Es que ¿por qué no lo hice? ¿Por qué hice esto? Y seguramente porque hubo un resultado pues no tan agradable como tú lo pudiste haber esperado, ¿no? Podríamos pensar que así como en tu participación habrán muchas otras mujeres que se molesten o que se reprochen, que sería creo más bien la forma de explicar el no perdonar, que se reprochen el haber perdido una oportunidad de trabajo por ofrecer su vida a la casa, al hogar, a los hijos o al matrimonio en específico, ¿no? Esto porque pues evidentemente que si nosotros nos ponemos a trabajar de tiempo completo, el tiempo va a quedar reducido para otras actividades, ¿no? Tal vez esa plaza de gobierno que tú nos estabas diciendo no era aquí mismo, sino que era en algún otro lugar o era algo que te iba a generar viajes y que bueno, pues no era algo compatible para tu familia. Entonces, ya desde ahí tendrías tú que preguntar, ¿a quién no perdona realmente? Es una cosa que tú ves a tu marido como si fuera alguien, digamos, externo a tu conflicto, o es un reclamo que tú sientes hacia él por la falta de respuesta posiblemente que tú estás viendo aún después de tu sacrificio. Y acá hay que entender algo, porque era lo primerito con lo que estaba comenzando en tu participación, con lo que estaba desarrollando tu participación. ¿Cómo nos podríamos perdonar nosotros mismos si nosotros somos los actores de nuestra vida, si nosotros somos los directores de nuestra vida? Pensemos en un ejemplo paralelo de lo que tú nos dices. Imaginemos un padre o una madre que muy molesto le pega unos manazos o le da unas nalgadas, unos coscorrones o unos pellizcos a uno de sus hijos porque se sintió superado en ese momento, ¿no? Porque se desbordó y esa fue la manera en la que reaccionó. Y al momento en el que ve que el niño está llorando, bueno, lo invade la culpa, ¿no? ¿Qué hice? ¿Cómo se me ocurre lastimarlo? ¿Cómo se me ocurre golpearlo? Es una cosa que no debí de haber hecho. Y ahí, fíjese cómo este reproche tiene que ver justamente con arrepentirnos de lo que hicimos. Pero no es que yo no me pueda perdonar como yo podría, como por ejemplo, si alguien más hubiera golpeado a mi hijo, como que yo lo pudiera perdonar por eso. Entonces, ahí tendríamos que darnos cuenta, en esto que tú nos dices, Andrea, que si tú renunciaste a un cargo, del que sea, o a muchas otras cosas que es posible que hayas renunciado en tu vida, no es por nadie más que por lo que tú querías en ese momento. Y esto es algo bien importante de entender.
que tal vez tú lo digas, es que yo renuncié a mi trabajo o alguien más, ¿no? Yo renuncié a este trabajo por mis hijos. No es por tus hijos, es porque tú quisiste privilegiar el tiempo que querías pasar con tus hijos sobre tu trabajo. Porque decir que renunciaste por alguien más es echarle la culpa a otro de tu decisión. Y ya desde ahí se vuelve una cosa imposible de resolver. ¿Por qué? Porque entonces el otro es el que me tiene que reconstituir lo que en un principio hice yo. Y eso no se puede. ¿Sí ves? Ya tendríamos que ver desde ahí qué es lo que sí se perdona, qué es lo que no se perdona y principalmente cuál es el encuadre que le estás queriendo dar a esta situación. Porque así como nos lo estás planteando, yo veo muy difícil que haya una solución a eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo te podrías perdonar a ti de algo que también estás viendo a otros culpables? Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos ya en el último bloque del programa del día de hoy para cerrar con este tema de perdón y venganza. Y por aquí Andrea nos hace una participación. Estoy de acuerdo en esta parte que comentas tú, José Luis, a propósito de hacia dónde va dirigido ese malestar, ¿no? Probablemente no lo puedes perdonar a él, pero hay algo muy importante aquí. Hay ciertas cosas, ciertos malestares que no sabemos dónde ubicar porque la vida nos provee de ciertas frustraciones, la vida misma, ¿no? Digamos, la manera en la que estamos constituidos, los límites que llegamos a tener, el hecho de que seamos mortales, no tengamos superpoderes, etcétera, nos provee de ciertas, las frustraciones tendríamos que pensarlas como limitantes que tenemos. Y hay limitantes que podemos trascender de forma constructiva y hay limitantes que no podemos pasarnos de ahí, a menos de que seamos una persona muy destructiva y a menos de que nos cueste efectivamente nuestra calidad humana. Y hay otras que no podemos pasar como le hagamos, simplemente no podemos pasar. El hecho es que de una u otra manera, el no poder tenerlo todo al mismo tiempo nos genera un dolor muy fuerte. Y hay ocasiones en las que no vamos a poder ganar. Hay ciertas situaciones en las que no vas a poder ganar. Lo más cercano a ganar va a ser el menor de los males. Y entonces queda esta sensación de malestar, queda esta sensación de frustración. Vamos a pensar en esto que nos compartes tú acerca de la situación con tu marido, ¿no? La situación más cómoda para ti habría sido poder acceder a esta plaza de gobierno, así tienes la plaza de gobierno que tú quieres, y que tu marido estuviese contento con eso. Pero tu marido no estaba contento con eso. Entonces, eso te deja o plaza de gobierno sin marido contento, marido va a tener que lidiar con el descontento y la frustración de tu marido, o marido contento sin plaza de gobierno y tener que lidiar con la frustración que eso te genera. En muchísimas ocasiones en la vida nos vemos en esa necesidad de renunciar a algo, porque no podemos tenerlo todo al mismo tiempo. Ya sea porque estamos tratando con otra persona, que la otra persona va a pensar y desear de una forma distinta que la mía, o ya sea simplemente porque somos mortales, ¿no? Como lo comentaba. Y esto nos puede dejar un sinsabor, nos puede dejar esta incomodidad, esta sensación de arrepentimiento. Yo creo que ahí en realidad muchas veces este malestar se queda como un testimonio, como una forma de hacer testimonio y hacer énfasis constante sobre nosotros mismos o sobre la otra persona, pero si yo tuviera este trabajo no estaríamos en estos problemas, pero si hubiéramos, pero como hacer un testimonio constante de que sentí que me hiciste un daño o que me hiciste un daño en determinado momento. Y eso, digamos que esa ganancia de quedarme con la queja, para mí, se la ponemos como una extrita, ¿no? Está bien, me voy a quedar en esta situación,
este es el menor de los males, digamos, pero con el extrita de constantemente tener esa piedrita en el zapato que voy a estar quejando, y es como estarte mordiendo el labio, ¿no? Como estar mordiéndote la uña, que bueno, pues es algo que duele y al mismo tiempo se siente bien, se siente como una descarga. Esto es muy peligroso, ¿no? Si hay algo a propósito del perdón que me puedo imaginar o me quiero imaginar que las personas que claman que uno debe de perdonar quisieron decir o quisieron fomentar en algún momento, y me parece constructivo, es poder relanzar nuestra libido, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que no se quede estancada en una situación, porque si se queda estancada en una situación nos puede proveer únicamente de dos goces, del goce mortífero de la repetición, repetir, 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 recordarlo como si fuera hoy, este mismo día, y del goce mortífero de la melancolía, de quedarme con lo que no hay, con el vacío, con, bueno, pero ahora esto es mío, ¿no? Todo lo que yo pude haber sido y no voy a hacer por tu culpa. Esto es muy peligroso. Entonces, en realidad, aquí quizás valdría la pena, Andrea, que tú hicieras alguna evaluación. ¿Ahorita harías algo distinto? Yo no sé los motivos que llevaron a tu marido a pedirte que no tomaras ese puesto, pero ahorita, con todo lo que pasó y con toda la frustración, ¿harías algo distinto? ¿Tomarías una decisión distinta? Y a lo mejor dices sí, y a lo mejor puedes, ¿no? A lo mejor no ese puesto, pero a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo no quiero estar de ama de casa, en aquel momento eso me sigue causando tanto malestar, ahorita voy a salirme y voy a hacer, y si se molesta, ya vi que no me vale la pena mantenerlo contento por esto, ¿no? Y a lo mejor no, a lo mejor dices, pues la verdad es que sí lo volvería a hacer, ¿no? La verdad es que sí me vale la pena. Esta es una cosa importante que yo creo que también podemos concluir el tema con esta idea. El hecho de perdonar no quiere decir que vamos a pasar por alto las ofensas que nos hicieron, pero vamos a poder caer muy fácil en una confusión, por ejemplo, tomando esta participación, no exactamente lo que tú nos estás diciendo, Andrea, pero pensando que debemos de perdonar a alguien o de que debemos de perdonarnos a nosotros por una decisión propia, ¿sí ve? Y esto nos puede meter en un círculo de realmente, como dicen por ahí, ¿no? De victimismo, que no, ¿no? De compadecernos de nosotros mismos, de estar molestos con la vida, y ahí es en donde está la enfermedad, ¿sí ve? Porque ahí uno podría decir, tomando esto, ¿no? Tomé una decisión en mi vida que me doy cuenta de que no fue la mejor, pero eso fue lo que vi en ese momento, eso fue lo que quise hacer en ese momento, y bajo mi entendimiento en ese momento de mi vida, fue lo mejor que pude haber hecho. Ahora me doy cuenta de que es distinto. Ahora, viéndolo en retrospectiva, tal vez hasta me arrepienta de haber hecho eso, pero ya lo hice, ya, a lo dado, dado. De aquí en adelante, ¿qué voy a hacer? Justamente esto que tú estás diciendo, Gaby. Tal vez no me retribuyó, tal vez no sentí lo que yo quería sentir, no pasó mi vida como yo lo esperaba. Aún mientras estemos vivos podamos hacer un cambio. No vamos a regresar en el tiempo, ni vamos a tomar esa plaza de gobierno, ni vamos a hacer esa decisión tan importante en nuestra vida de negocio o de personales, ¿no? Pero podemos hacer todavía muchas cosas, porque si nos quedamos atrapados en esta situación del perdón, que yo creo que eso es así como una cosa rescatable de repente de esta como cliché más bien, de que todo lo debemos de perdonar. No es que lo debamos de perdonar todo, pero tenemos que aprender a vivir sabiendo que la vamos a regar y que los demás la van a regar sobre nosotros, que nos van a pasar cosas indeseables, y aún así la vida va a continuar, ¿sí ve? No porque no perdonemos o porque sí perdonemos, los únicos que acabamos afectados, si no podemos continuar con una situación después de haber sido ofendidos, somos nosotros los culpables. Si nosotros nos quedamos estancados en este compadecernos de nosotros mismos, en estar repitiendo, en buscar una compensación por parte del otro, los que estamos perdiendo el tiempo somos nosotros. Y no tiene caso, ¿sí ve? No tiene caso. Tiene una ganancia el estar haciendo eso, porque nos estamos quitando de la responsabilidad o le estamos colocando a nosotros mismos viéndonos como un tercero. Es que no tengo que trabajar en el perdón. Pero más allá de trabajar en el perdón es, no puedo seguir adelante con mi vida, ¿no? Y tendría que buscar un medio para continuar con mi vida, aún con las cosas terribles o malas que me hayan sucedido.
Yo creo que ahí podríamos encontrar algo bastante valioso en esta reflexión que nos impulse un poquito más adelante. Y una vez más, no porque tengamos que perdonarlo todo, sino porque aunque no lo perdonemos, debemos de seguir adelante con nuestra vida. Tal vez pensemos que nosotros nos quedamos con esa molestia, con ese odio, pero nuestra vida no es solamente eso. Y si es solamente eso, ya tenemos algo todavía más peligroso y más problemático que no poder perdonar esa situación. Ya estamos ahí atorados en una situación previa todavía a esto. Entonces, por ahí le podríamos intentar, por ahí podríamos investigarle y bueno, seguramente nos vamos a encontrar con cosas interesantes. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en la repetición de YouTube, que así nos pueden hacer llegar sus participaciones como ya escucharon hace un rato. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.